así como está escrito ahí, booster, eso es un reforzador de freno, es una unidad de potencia. ¿Qué es lo que hace el booster? El booster, cuando, fíjate ahí como la imagen que te estoy mostrando a la derecha, a ver, chavos, espérenme, puedo darle la mano a un amigo, ahorita vengo, espérenme. ¿Para qué la crees? Es lo más bueno. Sí, se ve bien. Ya estudiando. No, es que hay una que se llama Gabriel y cuando le dicen Gabriel me la pone eso. Ya no cuál. Entonces, chavos, estábamos en lo que es el booster. Lo que es el booster, como te dije, es un reforzador de frenos. Como la imagen que te estoy mostrando, en lo que es la parte de la derecha, la imagen, está lo que es el pedal. Tú le vas a aplicar una fuerza al pedal. Bueno, te voy a poner un ejemplo sencillo con unidad de medida sencillas, ¿no? Digamos que tú aquí es como si le aplicas una fuerza y digamos que le aplicas 10 libras de fuerza, o sea, digamos esto, ¿no? Le aplicas 10 libras de fuerza al pedal. Y obviamente, primero el pedal, por ser una palanca, te multiplica la fuerza, porque ya es tiene un largo como de 30 centímetros el pedal, de 20, 25, 30 centímetros, dependiendo ya el tamaño del pedal. Entonces, por medio de esa palanca que tiene, te multiplica la fuerza. Digamos que acá entonces, cuando llega al booster, aquí, ¿sí? Llega una fuerza un poquito más incrementada, no es mucho, digamos que llegaron unas 13 libras ahí, ¿sí? Y después, esa fuerza la recibe el booster, digamos esas 13 libras. Pero, ¿qué pasa? El booster, cuando entra la fuerza, cuando se le aplica fuerza por aquí, para acá, para esta parte, entonces lo que va a tener el booster funciona con vacío. ¿Qué quiere decir que es con vacío? Por acá, por este lado, va a haber una manguera conectada. Déjame ir, pongo por acá, por aquí. Hay una manguera que va a estar conectada al múltiple de admisión. ¿Sí? Aquí le vamos a poner manguera de vacío, ¿sale? De vacío. O sea, el motor, los motores cuando están trabajando, por el mismo funcionamiento que tiene un pistón, donde baja el pistón, crea una succión, o sea, el pistón hace una succión. Entonces, esto se le dice que es una presión negativa. Y por ser una presión negativa, entonces por esta manguera, haz de cuenta que están succionando. El booster internamente, por dentro, va a tener lo que viene siendo un diafragma, una goma grande. Haz de cuenta aquí donde estoy poniendo la línea amarilla,
a este le voy a poner como nombre que es un diafragma que tiene. Entonces, ese diafragma lo que va a hacer es que como va a haber alguien que lo va a estar jalando, que en este caso es el vacío, cuando tú le aplicas fuerza al pedal, el pedal transmite la fuerza al booster y por medio del vacío el diafragma se jala más rápido y con más fuerza. Entonces aquí la bomba de los frenos ya no estaría recibiendo las 13 libras. La bomba lo que va a hacer es ahora recibir, digamos ahí, ahora ponle unas 30 libras de fuerza, es lo que va a recibir. ¿Por qué? Porque el booster, eso es lo que hizo, multiplicó tu fuerza. Claro que hay tipos de booster, porque hay más grandes, más pequeños y dependiendo del carro. También no le vayan a poner un booster grandísimo a un carro pequeño, porque entonces cuando pisarían el freno, las ruedas se amarran, porque ya está recibiendo mucha fuerza. Entonces ahí lo que hace el booster nada más es que multiplicar la fuerza que tú le ejerces al pedal. Eso es el booster. Ya después, como va la bomba colocada ahí, la bomba, por ejemplo, ya funciona de la misma manera que te expliqué. Ya pasa la presión hidráulica, la fuerza hidráulica llega a las ruedas y frena el carro. Pero mientras, antes la bomba recibió un poco más de fuerza gracias al booster que multiplicó la fuerza que tú le aplicaste en el pedal. Eso es lo que hace. Ya los carros todos traen un booster, todos traen ese reforzador de freno. Entonces ahí, en este caso, es lo único que hace el booster. El único carro que no trae booster es el bocho. Y si me dicen, ¿lo podemos adaptar? Pues no se puede adaptar por la forma, el tamaño, el espacio que tiene, no. En los otros carros sí, porque el booster viene en lo que es en la pared de fuego. Entonces, esto es un reforzador de freno, por eso es que les comenté que es un multiplicador de fuerza. Tú le metes una fuerza pequeña al pedal y el booster te la multiplica. E incluso de ahí, todos los que ya manejan, han visto que apenas si recargan su pie en el pedal, o sea, no es necesario que le apliques mucha fuerza, pero apenas si recargas el pie en el pedal y el carro se siente que ya está frenando. ¿Por qué? Porque con esa pequeña fuerza que tú le estás poniendo, el booster te la está multiplicando y por eso luego está frenando ya el carro. Claro que de ahí sí tienen que aprender a diferenciar las cosas. ¿Por qué? Porque el booster es muy independiente del sistema hidráulico de los frenos. Porque también hay muchos que luego dicen, cuando dicen, no, es que no frena, es que el pedal está abajo, es que el pedal le bombeas y sube. Y muchos te dicen, el booster. No, el booster no tiene nada que ver con que el pedal se vaya al fondo, no tiene nada que ver con que tenga aire el sistema, no, porque el booster es muy aparte. Inclusive así como te lo mostré en la imagen, el booster va antes de la bomba. Entonces, al ir antes de la bomba, el sistema hidráulico está por aparte. Entonces ahí, ¿qué falla puede tener el booster? Que en el momento el diafragma que tiene el booster se puede romper, se puede picar. ¿Por qué? Porque el vacío que está recibiendo es aire, o sea, es un aire que está creando una succión. Entonces, ese vacío, después de cierto tiempo de uso, el diafragma se puede vencer, se puede romper la liga, se puede romper la goma que tiene y por esa razón el booster ya no multiplica la fuerza. Ahí sí te tengo que aclarar algo, y eso también háganselo saber por decir a la gente, cuando el booster deja de funcionar, lo único que va a pasar es que el pedal se pone duro. De momento tú sentías el pedal suave porque el booster estaba multiplicando la fuerza. Pero cuando ese booster se rompa o deje de funcionar, el pedal se pone duro. Y ahí muchos me ha tocado que llegan y es que choqué. ¿Por qué? Es que el pedal, dice es que el booster se descompuso, dice, y ya no frenó. No, aclaren algo. Y eso ustedes como mecánicos también háganselo saber a sus clientes, ¿no? Que cuando un booster falla, el pedal se pone duro, pero sí frena. Tiene que seguir frenando. ¿Por qué? Porque el sistema hidráulico no se dañó. O sea, la bomba del freno está bien, las tuberías están bien, las balatas están bien. Lo único que dejó de hacer ahí es que el booster ya no multiplicó tu fuerza y por eso el pedal se puso duro. Lo único que hay que hacer es oprimir el pedal más fuerte
para que le llegue la fuerza a la bomba y siga frenando. Entonces ahí en este caso, eso es lo que pasaría con el booster, que es la falla más común. Ya esto en la práctica presencial, también te voy a enseñar a hacer una prueba rápida al booster para que aprendas cómo diagnosticarlo cuando es el booster. ¿Qué pasó, Uriel? Profe, entonces, cuando frenamos de golpe, así que das muy duro el pisotón, como que se pone duro el pedal, ¿quiere decir que el diafragma se elongó lo máximo muy rápido? No, bueno, en sí es que aunque sea una frenada fuerte, una frenada ligera, el booster tiene también un resorte dentro de él. ¿Para qué? Porque cuando tú le aplicas fuerza, el mismo vacío jala el diafragma. Y cuando dejas de aplicar fuerza todo el pedal, el resorte que tiene el booster vuelve a aventar al diafragma hacia adelante. Entonces, en este caso, digamos, si el pedal se puso duro, bueno, también hay un límite del pedal. O los pedales, así le prendes fuerte, no creas que se va a ir hasta abajo el pedal, no, el pedal a lo mucho, su máximo que puede bajar es como un cuarto de la carrera que tiene. Entonces, de ahí, o sea, ¿a qué me refiero con carrera? El pedal, digamos que va a recorrer, digamos, 50 centímetros, un ejemplo. Bueno, ponle 40 centímetros que recorre el pedal, es su carrera. Entonces, el pedal, cuando está funcionando bien con el booster, el sistema hidráulico y todo, digamos que el pedal a lo más puede bajar 10 centímetros. No baja hasta el fondo. Entonces, a lo mejor si tú hiciste una frenada de pánico y en ese momento el pedal dices, chin, lo pisé, pero como que se puso duro y no bajó más, es normal porque es su límite, o sea, hasta ahí puede bajar. Ya de ahí pues tiene que regresar el pedal solito, sin que lo tengas que estar jalando ni nada, porque los mecanismos que trae el booster, pues tiene que regresarte el pedal. No sé si te refieres a eso. Sí, el resorte que dice que lo regresa. Ajá, así, a veces el resorte se vence y cuando frenas muy fuerte, el pedal como que no regresa o regresa muy lento, pero eso es porque entonces el resorte que está dentro del booster ya se está dañando y de ahí pues hay que cambiar el booster. Ok, gracias. Sí, Antonio, ¿qué pasó? Buenos días, una duda, ¿cuál es el tiempo de inyección? Tiempo de inyección, pero en Ajá. los frenos. Sí. Mira, yo en los frenos no había escuchado ese término. El término de tiempo de inyección lo he escuchado en los inyectores, que es cuando se inyecta la gasolina y que tiene cierto tiempo que dura el inyector abierto para que entre la gasolina. Pero en el caso de los frenos, yo no he escuchado ese término de tiempo de inyección, porque aquí, digamos, no inyecta, ahora sí que viendo el funcionamiento de frenos, no se inyecta nada. Al final el sistema está lleno de líquido y lo único que hace nada más es transmitir fuerzas por medio de un mecanismo mecánico o por medio de un sistema hidráulico. Pero una inyección como tal en los frenos no hay. Oh, ya, ok, gracias. Es que acciones pagadas, con mi primo, que también es mecánico, no le había entendido bien y fue que me confundí en ello. Ajá, bueno, pero por ejemplo, él, a ver, ¿cómo fue lo que te dijo que un tiempo de inyección en los frenos? Bueno, es que no recuerdo muy bien, pero bueno, me acuerdo del término, nada más así. Uh-huh. Y me quedé con la duda de qué es. Es que hablamos de la gasolina y de los frenos y me enredé yo solito. Entonces yo creo que fue el tiempo de inyección, pero ahora sí que los inyectores para meterle la gasolina al motor. Sí, porque en los frenos no se inyecta nada. Ahí no, todo el sistema está lleno de líquido, pero no hay una inyección de nada. Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, esa sería la función del booster. El booster por sí solo se ve como el que está en la imagen a la izquierda, así se vería el booster solito, así nada más. Ya en conjunto armado con el pedal, con la bomba de frenos, se ve como la imagen que está a la derecha. ¿Sale? Chavos, ¿esto ya lo copiaron? ¿Ya lo puedo quitar? Ya, profe. ¿Quién dijo, profe? Ya, profe. Sí, muy bien. Entonces, ahora, otro componente que va a haber en los frenos van a ser lo que es ya después del booster, de la bomba,
viene lo que son las ruedas. En las ruedas vamos a tener dos tipos de freno. Uno es el de disco, que es como lo que te estoy mostrando acá. Comúnmente, bueno, se le dice freno de disco, pero en sí el término o el nombre del disco, digamos técnico, es rotor. Ese es un rotor porque todo el tiempo va a estar girando, se mueve la rueda y va a girar el disco. Así incluso tú empujes el carro, por el hecho de que la rueda ya se empezó a mover por empujarlo, el disco ya está girando. Entonces, estos frenos de disco van a tener lo que es una mordaza. Se le dice mordaza, bueno, el término mordaza, que es un nombre técnico, es porque es como si estuviera, cuando tú le aplicas los frenos, esta mordaza o este caliper es como si estuviera dando una mordida. Por eso se maneja el término que es la mordaza, ya que esa mordaza, por ejemplo, la imagen que te estoy mostrando a la derecha, ve que el disco queda en medio de la mordaza. Obviamente la mordaza lleva las dos balatas, que son las dos pastillas. Entonces ahí cuando tú aplicas una fuerza al freno, simplemente las dos pastillas es como si le estuvieran dando una mordida al disco por un lado y por el otro lado. Por eso se le maneja el término mordaza. Caliper, el caliper sí es un término que se usa ahí, pero es que en esta cuestión de las mordazas hay tipos de mordazas y un tipo de mordaza se le llama caliper y que trae el portacaliper por la posición que tiene, por la forma en que está instalada. Por eso es que muchos ya de ahí dicen, es el caliper, sí. Pero digamos que si vemos por tipos de mordaza, solamente uno es el caliper, porque así se le da el nombre a ese tipo. Pero mientras el término que debería utilizarse es la mordaza, y la razón es de que cuando se aplica el freno es como si dieran una mordida al disco para poderlo detener. Estos son unos frenos, los de mordaza, son unos frenos, digamos, de cierta manera muy sencillos, porque no tienen muchos componentes. La imagen que te estoy mostrando a la izquierda, ahí arriba, simplemente nada más lo que tiene él es, por ejemplo, aquí está el disco donde puse la flecha roja, de que le pongo el nombre. Ahí estaría lo que es el disco, el rotor. Y la balata, ahí te la estoy mostrando, que le voy a poner la flecha de color azul. Esta sería lo que es la pastilla, o sea, lo que es la balata. Y ahorita, bueno, obviamente nada más se ve lo que es una balata por este enfrente. Pero acá atrás, donde te voy a poner la otra flecha azul, estaría lo que es la otra balata, o sea, estaría lo que es la otra pastilla. Y lo único que tienen que hacer ahí, o lo único que hace, es que la mordaza, como la que te estoy mostrando abajo, donde dice mordaza, entra encima de las dos balatas. La mordaza va a traer un pistón, que ahí te lo estoy señalando, ahí está el nombre, ese pistón. Ese pistón es, digamos, como si fuera un vaso de metal pequeño, que está dentro de un cilindro. Entonces, cuando tú le aplicas la fuerza a los frenos, llega por acá la presión hidráulica. Bueno, en sí, recuerda que quedamos que está lleno de líquido todo el tiempo. Lo único que se le hace es que va a generar una presión en el líquido, y esa presión en el líquido lo que va a hacer es empujar al pistón hacia adelante, y al empujar ese pistón, haz de cuenta que es como si estuviera dando la mordida, como si cerrara ahí, digamos, las balatas contra lo que es el disco, porque esa es la función que hace, ¿no? Entonces, eso es lo único que va a detener a lo que es al carro. Esto, por ejemplo, lo que te decía, entre la balata y el disco se crea una fricción, y esa fricción lo convierte en energía calorífica. Lo que decíamos hace un rato, si aquí entre la balata y el disco se interpone otra sustancia, que puede ser el agua, puede ser otro líquido, grasa, aceite, diésel, agua, simplemente la balata no frena. ¿Por qué? Porque entonces al tener ese otro líquido, otra sustancia que se interpuso entre la balata y el disco, lo único que va a lograr hacer es un patinamiento. Se patina y no va a frenar. Claro que como tiene menos componentes, como está al descubierto, entonces ¿qué es lo que pasa? En este caso,
la balata se seca rápido, porque no hay quien lo esté cubriendo, no hay quien lo esté protegiendo, y se seca rápido y pues rápido vuelve a agarrar calor y rápido vuelve a frenar. Ahí lo único que tienen que hacer, bueno, dándoles este consejo, cuando entren a un charco de agua, que es lo más común, ya ven que casi ni se inunda, ¿no? Entonces cuando entren ahí al charco de agua, obviamente después saliendo, puede ser que tú le pises el pedal del freno, está durito el pedal, o sea, normal, el pedal del freno. Solamente que tú vas a pisar el pedal del freno y se siente que el carro se va, o sea, no va a frenar. Lo que tienes que hacer es nada más darle unas frenadas ligeras para que vuelva a haber esa fricción y para que agarre calor y vuelva a frenar. Es lo único que tienen que hacer, porque muchos, bueno, esto te lo digo como consejo, porque muchos te dicen, ¿no? Y he visto muchos que dicen, cuando te metas al agua, salte del charco de agua, ahoríllate, dile, y te dicen, empieza a bombear el pedal. Entonces, ahí te va lo siguiente, te doy la razón del por qué eso no estaría bien hecho o no te va a servir. Porque si tú tienes el carro estático, o sea, no se está moviendo, y dices, me metí al agua y le voy a bombear para que vuelva a frenar, no. ¿Por qué? Porque como el disco no se mueve y la balata nada más va a estar abriendo y cerrando, no va a agarrar no va a haber ninguna fricción, o sea, no va a haber fricción, por lo tanto no va a agarrar calor. Entonces lo único que tienes que hacer cuando tú te metas a un charco de agua y salgas del charco de agua es dar pequeñas frenadas ligeras para que haya esa fricción y vuelva a agarrar el calor. Es lo que tienes que hacer. Miguel Santiago, ¿qué pasó? Tampoco, por ejemplo, si usted ya lleva rato ocupando el carro, ya lleva rato frenando así y pasa por un charco de agua grande, ¿esto afectaría también? Sí, sí, ¿por qué? Porque al final el agua se va a meter entre la balata y el disco, o sea, esa es la razón, de que se va a meter entre el disco y la balata. Obviamente esa agua, aunque el carro, a lo mejor te refieres a que dices, no, pues si ya lo usé como 2-3 horas el carro, pues viene bien caliente, ¿no? Los frenos, o sea, vienen calientes los frenos, cuando me entro al agua, pues no se va a enfriar. No, el problema no es tanto que se enfríe, sino que se va a poner el agua o va a entrar el agua entre la balata y el disco. Entonces ahí sí tienes que agarrar y es decir, darle una fricción para que se seque y vuelva a frenar. Gracias, profe. Sí, Jordi Samuel, ¿qué pasó? Bueno, y por eso también viene, bueno, no sé si también se cristalicen por eso. ¿Qué sería la cristalización? No, la cristalización, el disco, como fallas que va a tener un freno de disco, es que dependiendo primero el tipo de balata, porque en este tipo de balata, lo que decía hace un rato su compañero, ¿no? Que decía tipo de freno, que le dije que no, que era tipo de balata. El tipo de balata es por el material del que está hecho. Las balatas que te van a vender son las semimetálicas, porque la balata en sí, voy a quitar esto, ¿ya lo copiaron? Para poderlo quitar. La balata en sí, sí, Ya. la balata en sí es esto que te estoy mostrando acá, una pastilla, donde dice pastilla de freno. Esa pastita que viene ahí, que es la pastilla de freno, esta que te voy a señalar, eso está hecho, o sea, tiene su chiste, ¿no? Porque aquí esta pasta está hecha de resinas especiales, de pegamentos, y le echan, digamos, polvo de metal. Y al tener resinas combinado con ese polvo de metal, se dice que es una balata semimetálica. Ahora, ¿qué pasa? Esa balata semimetálica es que dependiendo ahora sí que el tipo o lo que quiera, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, esa balata semimetálica, si la vemos por frenada, te van a decir que esta balata semimetálica frena mucho mejor y están en lo cierto. ¿Por qué? Porque al tener un metal deteniendo a otro metal que sería el disco, pues va a haber una buena frenada. Pero ¿qué pasa? Una balata semimetálica, ¿sí?, va a ocasionar más calor porque va a haber mayor fricción entre un metal y otro metal, y eso provoca que el disco, como va a haber una fricción, el disco se vaya cristalizando, se vaya poniendo brilloso. Entonces llega el momento en que si ese disco está muy brilloso, es como si le hubieran echado una capa de barniz transparente ahí,
Entonces está muy brilloso, así le pongas el tipo que sea la balata, el disco está brilloso y simplemente se va a patinar. Así como cuando pulen un piso, que pulen el piso, queda brilloso, pasas caminando y tómala, ¿no? Te resbalas. Aquí lo mismo pasa con el disco cuando se cristaliza. La solución pues es rectificar el disco y si en dado momento ya no aguanta rectificar, pues sería cambiarlo. Pero esa es la cuestión por la que se cristaliza. Ahora, otra forma en que se puede llegar a cristalizar es, hay muchas personas que cada ratito van pise y pise y pise el freno. Luego van en una vía rápida y si ven que de aquí a 50 metros atravesó algo, ahí están frenando. Ven que apenas va a haber un bachecito y frena, y otra vez frena, y frena, y frena. Hasta que engordo, ¿no? Porque luego además ni te dejan ir a gusto de que van freno, freno y freno. Al usar muchas veces el freno, va a generar más calor y el calor va a provocar que la balata y que el disco se cristalicen, que agarren ese brillo y al ratito no va a quedar. Otra forma en que se cristaliza el disco es cuando hacen, bueno, cuando corren, cuando van a una velocidad más alta, que es cuando le dicen, eres bien patón, ¿no? Porque vas bien rápido. Obviamente, al ir rápido, pues la frenada va a ser más fuerte, porque no vas a decir, voy rápido y voy a frenar despacio, no. Haces unas frenadas más fuertes por el hecho de ir con una velocidad más alta. Entonces, al tener también frenadas más potentes, frenadas con más fuerza, provoca más fricción, obviamente genera más calor y eso también genera que se cristalice la balata. El otro tipo de balata que hay es el de cerámica, que está igual, en lugar de traer polvo de metal, trae polvo de cerámica mezclado con la resina, fibras especiales y demás ingredientes ahí. Y la de balata de cerámica no va a chillar, o sea, no chilla cuando frena, no raya el disco, y la frenada es como que más suave, un poquito más lenta que la de semimetálica, pero al final muchos luego dicen, prefiero la de cerámica porque no chilla, no raya y cristaliza un poco menos al disco. Al final es una falla normal que se cristalice, pero por efecto del calor, o sea, por el mismo efecto de la fricción. Pero sí, la de cerámica cuida un poco más que no se raye, que no se cristalice tan rápido, y obviamente pues es una frenada un poco más lenta, o sea, un poquito más de tiempo, casi nada, pero con eso pues se tarda un poco más en detenerse nada más, pero es lo único que pasaría. ¿Saben, chavos? En cuestiones de los discos, también hay tipos de disco. Ahí en la imagen de la derecha te muestro que hay discos ventilados, o sea, los ventilados es este que te estoy señalando es un disco ventilado. Obviamente es el que trae original de fábrica. ¿Por qué se le dice ventilado a este tipo de disco? Porque vean que aquí en medio es como si hubiera dos discos y está una separación. Ahí donde puse la flecha roja está esa separación. Entonces, originalmente es un disco ventilado, porque ahí donde está la separación, que puse la flecha roja, viene separado los dos discos con unas partes metálicas, pero esas partes metálicas es como si fueran unas aspas, que en el momento en que gira el disco, hacen que el aire entre por aquí, donde voy a ponerte la flecha azul, el aire entra por aquí y sale por acá, y así es como se irían enfriando los frenos, por el mismo efecto del giro, nada más. Hay discos que ya te venden ventilados, que estos anteriormente, bueno, en los carros de alta gama ya vienen de fábrica, pero en los carros que son los más comunes, los comerciales, no trae discos de ventilados o hiperventilados que les llaman, que serían como a estos que les voy a poner la flecha azul, flecha verde, estas de aquí. Esos son los discos ventilados. Estos hasta un tiempo se manejaban que solamente eran discos del mercado secundario. ¿A qué se refiere el mercado secundario? Que no había carros que salieran de fábrica con ellos. Ahorita los de alta gama sí salen con ese tipo de discos, que son los hiperventilados, porque a la vez trae la ventilación normal en medio, más aparte trae unos orificios alrededor.
y esos orificios lo que hacen es que pase aire para que se pueda enfriar más el disco, por eso se le llama hiperventilado. Y el normal que le puse las flechas rojas azules es un disco ventilado, normal, nada más. Algunos otros discos también de fábrica te los vas a encontrar que tienen estas como rayas. Ahí donde estoy poniendo las flechas azules, en el último disco de la derecha, tiene como estas líneas ahí marcadas. Eso lo que hace es que tengas una mejor fricción para un mejor frenado, y a la vez por esas líneas entra un poco más de aire y hace que se ventile o que se enfríe más rápido la balata, que no se caliente tanto. ¿Vale? ¿Qué pasó, Miguel? Profe, estos discos se pueden cambiar, o sea, por ejemplo, usted tiene unos así como los rojitos que puso con la flecha y quiere unos ventilados, ¿y los puede cambiar? Ah, sí, sí, los puedes cambiar. Los puedes cambiar, pero siempre y cuando los discos ya estén hechos. Porque en una ocasión, un chavo, bueno, un alumno llegó y dice, profe, le puse discos ventilados a mi carro. Y le digo, pero ¿cómo los pusiste? A ver cómo son. Me los enseña. ¿Y qué fue lo que hizo el chavo? A un disco normal, o sea, digamos el normal que sale de fábrica de flechas rojas azules, el de la izquierda, lo único que hizo fue agarrar un taladro y hacerle hoyos. ¿Y qué provocó? Que cuando él le frenaba, por las rebabitas que le quedaron, se acabó sus balatas como en 3 semanas. Obviamente a lo que voy es que si tú tienes un disco de este, que digamos el liso, que es el ventilado, es liso, y entonces le quiero meter uno de los otros orificios, sí se puede. Solamente tienes que comprar el disco a los diámetros interior, exterior, irlos a la medida que es del tu carro y se le puede cambiar, no pasa nada. Ah, gracias, profe. Sí, Israel, ¿qué pasó? Bueno, tengo una pregunta. No sé si sean los discos o en las balatas, pero he escuchado un término que dicen vulcanizado y remachado. Ah, ya, sí, eso es pero a la balata. En este caso, por ejemplo, ahorita que estamos viendo los frenos de disco, la balata que estoy mostrando a la izquierda, esas balatas, la mayoría viene vulcanizada. ¿Qué quiere decir? Que ese término que es así, se refiere, ¿a qué se refiere? Que es vulcanizada. Quiere decir que lo que es la pasta, que es de la balata, la pasta de la balata, ¿sí? Viene pegada al metal. Eso es a lo que se refiere, viene pegada al metal, a la placa, a la placa metálica que tiene ahí la balata, viene pegada. Obviamente es un pegamento que le ponen y es un pegamento que le ponen y que como le ponen calor, así como cuando luego los talacheros parchan una llanta, que ponen un parche y le meten calor, eso es el vulcanizado. Entonces aquí quiere decir que entre la pasta y la placa metálica que tiene la balata viene un pegamento, y al agregarle calor se queda bien pegado y no hay manera de que se despegue la balata de esa placa metálica. La balata se divide en dos. Esta que está aquí en la flecha azul es una placa metálica. Le vamos a poner que es una placa metálica. Y viene lo que es la parte donde puse la flecha roja. Esto vendría siendo lo que es la pasta, ya sea semimetálica o ya sea de cerámica, pero al final pues, se refiere a lo que es la pasta. Entonces eso es a lo que se refiere cuando está vulcanizada. Y cuando dicen que está remachada es porque entonces a la balata, entre la pasta y a la placa metálica, digamos así como te voy a poner ahorita la línea verde, ¿sí? Ellos lo que hicieron fue ponerle de aquí a acá, a la placa metálica, le atravesaron un remache. No, nomás uno, o sea, trae como 4, 5, 6 remaches, ¿no? Pero eso es a lo que se refieren cuando dicen, es que es remachada. Sí, esta sería remachada, porque viene un remache que atraviesa la pasta y atraviesa la parte metálica. Ese es el remache, y vulcanizado es cuando viene pegada. ¿Vale? Ok, Sí, ahora, en cuestión de la balata, chavos, otra para terminar frenos de disco hoy. El freno de disco, por ejemplo, en la balata, ustedes, muchas de las balatas ya traen un indicador de desgaste. Otras no traen nada. ¿Cuál es el indicador de desgaste? Por ejemplo, esta línea, esta rayita que se ve ahí en medio de la pasta, que señalé con la flecha negra,
le vamos a poner que es el indicador, ¿sí? En este caso de... trae un indicador de desgaste, ¿sí? Este indicador de desgaste, lo que va a pasar es que, por ejemplo, cuando tú revises unos frenos y si ves que esa línea, esa raya que está en la pasta ya no está, quiere decir que entonces es el momento en que tienes que cambiar la balata, ¿sale? Porque esa rayita que está ahí que te señalé con la flecha negra, ese es el indicador de desgaste. Algunas otras van a traer una lámina, ¿sí? Traen una laminita, déjate hago simbólicamente la figura de la lámina ahí. Viene aquí, de aquí a acá, digamos, viene así una lámina doblada. Es una lámina normal, ahí que viene así doblada. Entonces, esta lámina también es, te voy a señalar, que también es un indicador de desgaste, o sea, lo que es la lámina que trae ahí. Algunas otras balatas, sí, esta es la vamos a poner lámina, porque es la que indica, o cuando tú frenas se escucha un rechinido, pero te está indicando que la balata ya se acabó, por eso está chillando. Hay otras balatas que traen un sensor, ese sensor obviamente viene casi colocado igual que como si fuera la lámina. Déjate lo hago por acá, por este otro lado, digamos por aquí un ladito, viene metido aquí así, digamos, un sensor. Y a simbólicamente, ¿no? Lo estoy haciendo. Pero este sensor, digamos, que va a traer un cable, que este cable va a ir a dar al tablero. O sea, aquí el cable va al tablero. Sí, al tablero ahí que tú tienes en el carro. Entonces, ¿qué testigo va a encender? Ves que cuando pones el freno de estacionamiento prende un testigo que vendría siendo, por decir, un círculo, que tiene en la parte de adentro, tiene lo que es un signo de admiración. Si lo pongo más grande, que adentro viene que trae un signo de admiración y viene como entre paréntesis, ¿no? Viene aquí y viene así. Sí, parece que viene así como entre paréntesis. Bueno, lo estoy haciendo ahí lo más parecido, ¿no? Y es de color rojo. Entonces cuando la balata se desgastó, trae un sensor. Algunos podrían traer ese sensor. Aquí lo voy a anotar que este sería lo que es el sensor. Entonces, ese sensor, obviamente la balata se desgasta, el sensor toca el disco y hace que prenda el testigo en el tablero. Ese testigo te va a encender. Obviamente cuando ese testigo puede prender porque le falta líquido o porque la balata ya se desgastó. Obviamente ahí hay que revisar cuando quede encendido. Y es el mismo que va a encender cuando ustedes ponen el freno de estacionamiento, es el mismo que se va a encender ahí. Ese testigo, para apagarlo, es o quitas el freno de estacionamiento o revísale si le falta líquido de frenos o revisar las balatas, que son las que ya pueden tener ese desgaste. ¿Sale, chavos? Esos son los indicadores de desgaste que tiene. Ahora, también viene la otra, que se van a encontrar balatas que ya no tienen ningún tipo de indicador. Entonces aquí en este caso, te voy a indicar cómo checar eso, ¿no? Le voy a poner, si no tiene ningún indicador, te vas a guiar, le vamos a poner, se van a guiar por el grosor de la balata. La balata, como mínimo, o sea, lo mínimo que puede haber ahí en el carro son 4 milímetros, ¿sí? El grosor de la balata. Mínimo, bueno, más bien mínimo, debe de ser 4 milímetros. Si es menos, ya se cambia. Obviamente hasta con 4 milímetros que tenga de grosor ya hay que cambiarlo, ¿no? Porque ya la balata pues, está indicando que ya llegó al final. Esto no lo inventé yo. Esto en los manuales de balatas de cualquier marca, Putec, Raybesto, Lusac, la que tú quieras, esos te dan como guía. Te dan como guía que dice que el grosor de la balata debe de haber mínimo 4 milímetros. O sea, con 4 milímetros ya hay que cambiarla. Entonces de ahí, en este caso, pues son los 4 milímetros y si tiene esos 4 hay que cambiar la balata. Ya eso ya no sirve. Dale, cópiense eso, chavos, díganme sus dudas.
Ya, profe. ¿Dudas de esto? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe. No, profe, saludos. No, todavía. Sale, chavos. Entonces, nos quedamos hasta el freno de disco el día de hoy. Mañana vamos a terminar de ver este del freno y comenzamos a ver lo de lo eléctrico. Bueno, pequeño mantenimiento mínimo al sistema eléctrico. ¿Sale, chavos? Entonces, de aquí ya lo voy a quitar. Voy a quitar esta imagen ya para que ya lo copien y nada más. Chavos, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Y nada más. ¿Qué pasó, Diego? Bueno, con respecto a lo del freno de tambor, una pregunta, no busco ofender a nadie, más ni a mis compañeros ni a usted. Si son tan buenos, porque hoy en día en la actualidad muchos carros que no son tan, por así decirlo, deportivos, sino más familiares, porque tienen discos de freno a las freno de discos a las 4 llantas. Sí, esto es lo que les comentaba hace un rato, que originalmente primero pusieron para combinar, bueno, lo que pasa es que el disco de tambor sí es bueno en la cuestión de la frenada, claro, tiene sus pros y sus contras, porque un disco de tambor, como te decía, para dar un mantenimiento es más costoso, porque casi siempre hay resortes que se vencen del herraje y no te venden uno, te venden todo el juego de herrajes. La otra, por eso ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a combinar los frenos atrás y adelante de tambor. Después de ahí sacaron que, bueno, obviamente todo eso fueron sacándolo poco a poco. Hay carros, como les decía, de un 100%, un 5% trae frenos de disco en las 4 ruedas. Ahí cambia un poco más. ¿Por qué? Porque los frenos de disco en la parte trasera tienen reforzadores diferentes, o sea, no es la misma presión que le va a llegar adelante, la misma presión hidráulica que le va a llegar atrás. Inclusive en los vehículos de disco que vienen atrás, en la misma parte de la suspensión traen hasta un multiplicador de presión por medio de un resorte que, de acuerdo al peso que lleve el carro, el resorte se estira o se encoge el resorte, y eso provoca que la presión le llegue más o menos a los frenos, dependiendo ya la carga que lleve. Entonces, de ahí, por eso son mínimos los carros que tienen esos frenos de disco en la parte trasera. Y los de disco, recuerda que salieron por digamos, por menos costo y por menos trabajo en darle el mantenimiento, pero obviamente en la parte trasera le meten un reforzador para que frene con mayor fuerza. Claro que tus balatas también se acaban más rápido, porque unos frenos de tambor, la balata te dura bastante tiempo, haces hasta 2 o 3 cambios de balatas delanteras y las traseras siguen estando ahí. Sin en cambio, cuando son frenos de disco, la balata te dura mucho menos, pero también porque la fuerza hidráulica que le llega a esas es más grande y se acaba más rápido. Sí sirven, o sea, sí frenan, pero cuestiones de que le multiplican la fuerza hidráulica. Claro, eso, pues como cliente, como conductor tú del carro, pues no lo sabemos, ¿no? O sea, ya hasta cuando analizamos las cosas y todo, pues ya vemos, decimos, pues sí, pues hay una presión hidráulica más grande y pues sí sirve, al final va a frenar. Claro, nunca se va a asimilar, nunca se va a comparar con la frenada que ofrece el tambor, pero sí, en este caso, el disco pues tiene mayor presión. ¿Vale? Va, gracias. ¿Sí me expliqué, no? Bueno, chavos, entonces, pues hasta aquí le dejamos el día de hoy. Vámonos, nos vemos mañana por acá. Y nada más, que tengan bonito día. Cuídense, chavos. Gracias.